En la mañana de hoy vamos a charlar con Guillermo Moreno, que ya lo presentamos. Guillermo es empresario, política y economista. Fue ex secretario de Comercio, también Interior entre el 2006 y el 2013. Ex secretario de Comunicación entre el 2003 y el 2006. Siempre que lo convocamos está para charlar con nosotros y le agradezco que así sea. Hola Guillermo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo como siempre. Lo mismo, Guillermo, muchas gracias. ¿Querés sumarte a decir algo en el recuerdo que va a suceder mañana, ¿no? De los 40 años de la gesta de Malvinas. Sí, claro. Estaba escuchando atentamente la canción y a medida que avanza y pasan las décadas, va tomando otra dimensión lo acontecido. La canción refleja un ejército que de alguna manera reedita las limitaciones que siempre tuvieron nuestros ejércitos patrios. Lo que pasa es que a veces lo miramos de un lado y otras veces lo miramos de otro. No es muy distinta a la orden general de combate de don José de San Martín. Y esa orden de combate, que es orden general de combate, la que le da el ejército al ejército libertador en Mendoza, el general dice: y si no tenemos nada, combatiremos en pelotas. Entonces, sí, esa es una de las facetas que tenemos en un gobierno atroz, donde se llevó amigos, personalmente más de 50, pero se llevó miles. Pero en una gesta que nosotros mañana vamos a reivindicar. Y la vamos a reivindicar a la luz de los 40 años, donde ahora nos empezamos a dar cuenta que la clase dirigente inglesa está de vuelta. Y está de vuelta generando mecanismos de apropiación en todo el Atlántico Sur, en su disputa geopolítica para delimitar la segunda medianera que se va a delimitar para instaurar el nuevo orden internacional. La primera es en Europa, es esta guerra, donde lamentablemente el pueblo ucraniano es el que sufre, entre otras cosas porque tiene una clase política que no está a la altura de las circunstancias. Porque cualquier clase política que tuviera Ucrania se daría cuenta que son dos elefantes peleando en su territorio y que en realidad tendría que buscar la mejor salida. Y los dos elefantes son Rusia y Estados Unidos, que son los ganadores de este nuevo orden internacional, donde los ingleses participan en ese anillo a través de el espacio de defensa que han conformado con Ucrania y con Estados Unidos y que se llama AUKUS, y donde ellos participan en el eje Ascensión Malvinas y se hacen cargo del Atlántico Sur. Y se hacen cargo del Atlántico Sur, incluso desplazando a Brasil, que era el que había planteado que se iba a hacer cargo del Atlántico Sur y por eso estaba desarrollando sus submarinos nucleares, bombarderos de largo alcance, los portaaviones, y quería el asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Qué interesante. Desde ahí, la proyección es hacia la Antártida y lo que pasa con los chilenos. Muy complicado lo que pasa con los chilenos, pero muy complicado, muy complicado. Por eso estoy hablando del ejército en pelotas de San Martín. Porque si avanza esta cosmovisión chilena, la discusión va a ser por la Patagonia. Y ahí vuelve a emerger la conceptualización de la nación en armas que tan brillantemente planteó Perón. Todo esto es lo que tenemos que reflexionar sobre las Malvinas. Empecé escuchando atentamente tu canción, me vino el recuerdo de la orden general de combate
y no hay otra alternativa que a 40 años del conflicto darle el contexto que hoy tiene. Hoy Malvinas es una base militar de primer orden del nuevo orden internacional que están armando los Estados Unidos y los rusos, y cuya segunda medianera se va a instalar entre, obviamente, China continental y Taiwán, y que esperemos que los chinos, que no tengo duda que va a pasar, entenderán la diferencia de poder de fuego y llevarán honorablemente los debates hacia el lugar donde los tienen que llevar para que no haya no se perjudique al pueblo chino más allá de lo que está diseñado. Guillermo, no significa que los pueblos no construyen su propia identidad, significa que tienen que ser inteligentes y no como Alberto Fernández que dice cualquier cosa. Es muy importante lo que estás diciendo, extremadamente importante. Yo lo digo mucho en mi programa, este análisis geopolítico que vos estás haciendo, porque, digamos, tiene que ver con una soberanía territorial de la Argentina que está en juego, tanto de la Patagonia como la Antártida, más allá de nuestras queridas Islas Malvinas, que acabas de describir la situación actual. ¿Cómo estamos parados frente a esa situación a 20 años con los chilenos? ¿Y por qué la clase dirigente argentina le cuesta tanto hablar de la posibilidad cierta que debería tener el ejército argentino? No te digo de armarse para atacar, sino de armarse para defenderse frente a un conflicto. Bueno, está claro. El principio no es, la guerra no es un problema de profesionales, no es un problema tecnológico. La guerra la comprende el pueblo o no hay guerra. Te lo repito. O la guerra es del pueblo o estás perdido. Siempre son así. Cuando en la guerra se compromete el pueblo, sos invencible. Por lo tanto, no es un hecho de profesionales solamente y no es un hecho tecnológico. Porque si no, vos te desentendés de la guerra y yo te estoy comprometiendo la guerra para que haya paz. Son dos visiones bien distintas. Y vos sos un joven. Por lo tanto, no te podés desentender de la soberanía nacional y de la guerra. Te guste o no te guste. No lo pongas afuera, muchacho. Hacete cargo. ¿Está claro? Sí, está claro. En vos y en tu programa. Se hacen cargo de la defensa argentina. Como nos tenemos que hacer cargo los veteranos también. Muy bien. Dicho esto, segundo concepto. ¿Qué es la clase dirigente argentina? ¿Cristina Kirchner o la sociedad rural? Porque el problema de la clase dirigente argentina definida así es la sociedad rural. Y entonces, ¿Cristina Kirchner qué es? Bueno, Cristina Kirchner era una dirigente peronista que empezó a tener visiones socialdemócratas que seguramente junto con Macri son los dos dirigentes que los dos dirigentes políticos que más votos en términos individuales tienen, pero que están totalmente despistados. Totalmente despistados. Y entonces Cristina Kirchner en un acto de soberbia casi insoportable decidió que por su solo juicio podía elegir el presidente de la Argentina sabiendo que el que ella apuntaba ganaba la elección. Y eligió al peor. Entonces, ojo con eso, porque no hay clase dirigente en la Argentina hoy que esté en condiciones de conducir la Argentina. Por eso está Alberto Fernández. Por eso es el peor gobierno de la democracia para acá. Peor que Macri. ¿No rescatás a nadie en la oposición o en el oficialismo que pueda ser superador tanto de Macri como de Alberto Fernández? No, pero yo estoy hablando de esto que está pasando. Lógicamente que siempre va a haber un gobernador peronista veterano que va a hacer las cosas extraordinarias. Ok. No, siempre. Más, es la solución que doy. Porque como estamos avanzando en un proceso de anomia, lo que tenemos que construir es un nuevo gobierno cuanto antes, sin él y sin ella. Sin Alberto Fernández y sin Cristina, tienen que renunciar los dos. Pero a su vez Cristina, por el acto de soberbia inmenso que cometió, tiene que pedir perdón. No a Alberto, porque a Alberto le damos el beneficio de la ignorancia. Porque todos los que conocen a Alberto Fernández de hace muchas décadas, en mi caso hace más de 30 años, sabemos que no está apto para este laburo.
Es un trabajo en el cual no puede llevar adelante. Le dieron una tarea que no puede. Pero Cristina sabía eso. Sí lo conoce, lo echó 2 veces el gobierno. Entonces ella tiene no solo que renunciar, sino que pedir perdón por el acto que ha cometido, de irresponsabilidad y de soberbia, de pensar que con su solo juicio podía definir los destinos de la Argentina, sin tener mandato para hacerlo. Ella sabía que era la dirigente que más votos tenía. Por eso sabía lo que hacía. No sos vos que decís, bueno, yo elijo a Randazzo, bueno, Moreno elige no sé a quién. ¿Qué importancia tiene eso? Ella sabía la gravedad del hecho que estaba generando. Por eso tiene que pedir perdón, no solo renunciar. Mientras que Alberto Fernández alcanza con la renuncia. A partir de ahí, una asamblea legislativa, y espero, no tengo ninguna duda, pero espero que se elija un gobernador veterano, que haya pasado el 89, que haya pasado el 2001, y que le dé del peronismo, obviamente, que le dé posibilidades a la causa de dar vuelta a esto. De acá al 23. Si no, es mucho más grave lo que vamos a transitar desde la causa popular. Porque es la primera vez que la causa popular está groggy. Y están esperando en el 23 darle el golpe de nocaut. Y eso va a ser responsabilidad de Cristina. Así que lo hagan cuanto antes, lo que humildemente yo estoy aportando. Andrés, ¿querés preguntarle a Guillermo? Adelante. Buenos días, Guillermo. Tengo una pregunta cuando hablas de Alberto Fernández y también, por otro lado, hablas de un veterano peronista. ¿Quién crees que puede reivindicar los valores, si querés? No sé si te lo voy a dar el nombre, no sé si te lo... del peronismo, el peronismo original. ¿Crees que hay alguien capacitado? Lógicamente que no. No es ni peronismo original ni peronismo. El peronismo es una doctrina viva que está permanentemente en actualización. Lo que no se actualizan porque son permanentes son los principios y los valores que de ellos se devenen. También, si queremos una sociedad de amor basada en el amor, es porque hay un principio que es amarás. ¿Está bien? Entonces, si querés una sociedad de valientes, es porque el valor es un principio. Si querés una sociedad justicialista, es porque la justicia es un principio. Bien, esos son los permanentes. Después la doctrina, que es la articulación de eso de acuerdo al estado del arte que te toca administrar, es obvio que se va actualizando. Entonces el peronismo es el peronismo, es construir una doctrina con esos principios. Mirá, tiene que ser un gobernador veterano porque tiene que haber sido un hombre de las 1000 batallas. Vos hoy en el 2022 ahora estás viviendo el 89, camino a una inflación insoportable, pero rápidamente, después de algunas semanas de cumplimiento con el acuerdo con el fondo, vas a entrar en el 2001, donde te van a decir quién vio un mango, como el tango, ¿viste? ¿Quién vio un mango, como el tango ese que decía, ¿dónde está el mango viejo Gómez? Bueno, esto es lo mismo, claro, esto es lo mismo. Entonces, vos vas a decir, en el mismo año estás transitando de un lado para el otro, es imposible, tiene que ser un hombre que haya vivido las dos, para entender lo que hay que hacer. No puede ser un gobernador joven, por más que sea doctrinario, porque acá la experiencia pesa mucho. Ya se pondrá de acuerdo el peronismo, espero, deseo, es mi voluntad. Y ahí todos los peronistas atrás, todos los peronistas atrás. Uno entiende claramente el concepto. ¿Qué pasa y qué rol le das? Porque uno entiende el peronismo, también los sindicatos, no te digo asociado con el peronismo, pero sí pudiendo dialogar con el peronismo. ¿Qué pasa con los movimientos sociales que hoy generan tanto ruido en la calle y que en general no están asociados directa o alineados directamente con el peronismo para contener la situación? Por eso, cuando yo te digo el 2001, es precisamente eso, ya se hizo. Nosotros llegamos al gobierno y los diarios en ese momento planteaban que hasta había un cronograma con horarios durante el día de movilización. A las 10 de la mañana entraba el movimiento Evita, a las 12 entraba Barrio de Pie, a las 2 de la tarde entraba Castel. Es cuestión de ver las crónicas de la época. Bueno, sabemos, y los movimientos sociales lo saben, que arrancan con ellos en la escena de gobierno para ir desapareciendo poco a poco a medida que el modelo de desarrollo económico peronista les da trabajo. Porque gobernar bien es crear trabajo, no planes sociales. Entonces arrancan en un estado obviamente deplorable, donde ellos tienen un protagonismo importante, pero no son estructurales en la economía argentina.
se van acabando como la vela a medida que se consume. Pero obviamente para eso cada uno de los que hoy tienen planes tiene que tener trabajo. Guillermo, la última que te hago, abusando de tu tiempo y siempre agradeciéndote la deferencia de atendernos. ¿Te preocupa el crecimiento que está teniendo en las encuestas los libertarios, puntualmente Javier Milei, o es algo que no le das importancia? No, yo lo valoro a Milei, me parece. Es un ejemplo muy interesante de la etapa de la vida donde los hombres o las mujeres están enamorados del amor. Él todavía está en esa etapa de la edad del pavo, donde vos no estás amando a la otra persona, estás amando al amor. Después seguís creciendo, tenés una etapa de contigo pan y cebolla, y después, como sabemos los peronistas, la base material de tu familia tiene que estar. Bueno, él todavía está en esa edad embrionaria, muy linda, muy divertida de la vida. Yo lo valoro mucho a Milei, que está enamorado del amor. En este caso su amor es el modelo austríaco. Pero bueno, ya va a ir creciendo y yo espero que se haga peronista. ¿Sabes qué? No sé si vas a coincidir conmigo, pero vos sabés que a mí me gusta mucho ver las redes sociales. Bueno, estamos en una radio digital, uno ve mucho YouTube y lo que va pasando en las redes, y yo encuentro una asociación muy interesante entre vos y Javier Milei, que sabés cuál es el poder que tienen sobre lo que dicen y la repercusión que generan en las redes sociales. A mí eso me parece fascinante. Vos subís un video, un audio o algo con Milei, como lo subís con Guillermo Moreno, y la repercusión que tienen en los jóvenes es muy fuerte, Guillermo. Yo jugaba de defensor, él jugaba de arquero. Yo soy un clásico, él es un austríaco, en términos económicos, ¿no? Pero él es buena persona, y arrancó de abajo, y bueno, yo no me voy a caracterizar, pero también arranqué de abajo. En el camino nos vamos encontrando, y yo tengo mucho respeto por él. Yo siempre le digo, vos todavía sos pibe, vos todavía estás enamorado del amor, y es una hermosa etapa de la vida. En la edad del pavo, allá a los 12, 14 años, vos te tenías que acordar de tu primera novia. Sí, claro, obvio. Que fueron, y bueno, y vos escuchame, ¿estabas enamorada de la piba? No, estaba enamorada del amor. Lo mismo le pasa a la piba. Y vos tenés que entender esa etapa de Milei. Él descubrió la escuela austríaca, está transitando, y después viene la realidad. Por eso te dije, después viene Contigo pan y cebolla, que dura un rato, y después viene la base material que el peronismo sabe construir. Cuando construís la base material, cuando vos te vas a discutir, bueno, reflexionamos cómo construimos un modelo de desarrollo permanente y sustentable orientado a la producción, y bueno, en los detalles técnicos, obviamente que tenemos diferencias, porque él es austríaco y yo soy un clásico. Yo soy de la teoría objetiva del valor. Este es un debate que hemos tenido incluso públicamente con él, es de la teoría subjetiva. Ahora, de ninguna manera Milei no se reconoce en los pobres, porque viene de ahí. Entonces, esta es la distancia que ha pasado. Por eso hablábamos de la clase dirigente. El problema de la clase dirigente argentina cuando es la sociedad rural, que no se reconocen los pobres. Dice, sos negro de mierda. Bueno, este es el problema. Qué bueno lo que acabas de decir. Es que este es el problema. Por eso, ¿qué estamos diciendo? Que en la reconstrucción nacional volvemos a necesitar un Roca, pero con la doctrina de Perón. Esta es la síntesis. No el dolce farniente, acá no es, no, muchachos, vamos a hacer una nación en orden, con trabajo, como corresponde, pero para todos. Y eso es Perón. Eso es Perón. Si no, nos equivocamos. Y cuando vos reflexionás y te aguantás que el pibe te hable de la primera novia, pero vos te das cuenta que no está hablando de ella, sino del amor, vos lo mirás con misericordia, que es lo que me pasa a mí con Milei, porque para eso soy más grande que él, ¿no? Y me corresponde a mí como adulto decir esto. Y bueno, yo lo hago, por eso lo valoro. Igual le digo, vos estás enamorado del amor, esto ya se te va a pasar. Guillermo, como siempre, la verdad, te agradecemos mucho. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias a ustedes y que tengas un bello recuerdo mañana de nuestros héroes de Malvinas, tan agradecidos que estamos, sobre todo ahora que los ingleses están de vuelta.
Así Te va a mando un ser y abrazo, ojalá amigo. que sea para todos los argentinos. Un abrazo Chao, querido, enorme. hasta luego. Guillermo Moreno, como siempre, conversando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014, Mixcloud Award 2018, en la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes.